les decía que vamos a hacer el ejercicio número 4, ¿sí?, de problemas de encuentro y persecución. Vamos a analizar un poco primero con los pasos que yo les venía comentando, ¿no? Arranca diciendo, un auto y un colectivo circulan en la misma dirección y sentido. O sea, ¿eso qué les parece? ¿Que es un problema de encuentro o persecución? ¿Cómo era la pregunta? Dice, un auto y un colectivo circulan en la misma dirección y sentido. ¿Es un problema de encuentro o persecución? De persecución. Claro, porque dice misma dirección y sentido, ¿no? O sea, van los dos para el mismo lado. Por lo tanto, Claro. ya puedo hacer una representación, ¿no?, de que hay dos objetos, uno es un auto, el otro es un bondi, y que van los dos en la misma dirección. ¿Sí? Ese es el dibujo que puedo representarme por ahora. Continúo leyendo. Dice, se encuentran separados por 200 metros. Eso quiere decir que la posición inicial del primer auto es 0 y la posición inicial del colectivo son 200 metros. ¿Sí? Sigo leyendo. Se encuentran separados por 200 metros. Si el auto circula a 65 kilómetros por hora y el colectivo a 20, ¿cuánto tardarán en encontrarse? Bueno, lo que me está dando son las dos velocidades, tanto del auto como del colectivo. Recuerden que yo dije dos cosas. Una, si es un problema de persecución, las velocidades tienen que ser, o las aceleraciones tienen que ser positivas, ¿sí?, porque van para el mismo lado. Si es de encuentro, tiene que ser negativa del que vuelve, porque va en sentido contrario. Y por otro lado, si es un problema de persecución, el que persigue es el que va más rápido, ¿sí? Porque si no, no tiene coherencia el ejercicio. Si el más rápido es el que se está alejando, el otro no lo va a agarrar nunca en su historia, ¿sí? Así que me decía que el auto iba a 65 y el colectivo a 20. Son velocidades. Si se fijan las unidades, son 65 kilómetros por hora y este va a 20 kilómetros por hora. La pregunta que me hacen es, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto tarda el auto en encontrar al colectivo? Entonces, la pregunta que se tienen que hacer ustedes cuando ya pusieron todos los datos ¿es un problema de encuentro? ¿Es un problema de MRU o de MRV? MRV, me dicen acá en el aula para los que están en sus casas. ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque estamos hablando de distancia y velocidad, ¿no? Si no me equivoco. ¿Y vos qué pensás entonces? ¿Qué es MRV? Si estamos hablando de distancia y velocidad, puede ser... no, es MRU, porque aceleración era la de MRV. Exactamente, o sea, como no contiene aceleración, en ningún lado dice que hay un cambio de velocidad, en ningún lado dice que las aceleraciones valen tanto, simplemente me están dando las posiciones y las velocidades. Tengo que interpretar que el problema es un problema de MRU, ¿sí? Solamente por eso, porque en ningún lado menciona la aceleración ni me hace referencia. Digo, puede no decirme la aceleración, pero debería hacer una referencia como su velocidad inicial es tanto, o parte del reposo y adquiere una velocidad de tanto, como para que yo sepa que hubo un cambio de velocidad, y eso me llevaría a pensar que hubo aceleración. Por lo tanto, este problema es recontra de MRU. ¿Sí? Es MRU. Entonces, ahora la cosa es distinta. Tengo que plantear la ecuación de MRU, que había una sola, ¿sí? La única ecuación de MRU que teníamos era la de velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero como en este caso me dan como bien decía el compañero en su casa, como me dan las posiciones, voy a tener que usar la otra ecuación, la otra forma de ecuación, que era la misma en realidad, pero escrita de esta forma. Acá voy a poner la ecuación del auto, ¿no? XF es igual a X0 más la velocidad por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Se acuerdan de esa ecuación que usábamos en MRU? Y los dos se están moviendo en MRU. Así que el colectivo va a tener... Sí, como colectivo 1, el colectivo va a tener la misma ecuación. Manu, querido.
Así que ahí tengo las dos ecuaciones, tanto la del auto como la del colectivo. Lo que tendría que hacer ahora es reemplazar los datos que tengo en esas ecuaciones, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la posición final? Bueno, en realidad la posición final mucho no la sé, porque sé las dos iniciales, sé que el auto va a empezar a perseguir al bondi, pero no sé dónde lo va a terminar agarrando. Así que la posición final, sinceramente, va a ser un punto por acá, pero no tengo ni idea dónde, ¿sí? Voy a cerrar un cacho porque no escucho nada. Cuarto segunda. Bueno, entonces tengo que el punto de encuentro va a ser ese, ¿sí? X, F. Por lo tanto, XF es un dato que desconozco, ¿sí? Después, sigo con la ecuación número 1. La posición inicial del auto era 0. Por lo tanto, puedo tachar este dato. La velocidad inicial del auto, la velocidad del auto era 65 kilómetros por hora. ¿El tiempo final del auto cuál sería? En realidad el tiempo final del auto va a ser cuando encuentre el colectivo. Es lo que me están pidiendo, por lo tanto no lo conozco, ¿sí? Y el tiempo inicial del auto es algo que no me informaron y recuerden que esto, si no me lo informan, puedo hacer que valga 0. Por lo tanto me quedó esa ecuación, ¿sí? Es que la posición final es igual a 65 kilómetros por hora multiplicado por TF, ¿sí? Mucho más fácil de lo que se ve cuando hacemos las de MRV. Vamos ahora con la ecuación del colectivo. A ver qué pasa. La posición final del colectivo no la conozco, es cuando el auto lo logre alcanzar. Es este punto, el punto de encuentro. Por lo tanto, eso es una incógnita. No conozco la posición final. Si tienen alguna duda, me van parando, ¿eh? La posición inicial del colectivo, ¿desde dónde parte el colectivo? Partía de los 200 metros. Por lo tanto, acá va 200 metros. ¿Sí? La velocidad del colectivo era de 20 kilómetros por hora. El tiempo en que se encuentra el colectivo con el auto, no lo sé. De hecho, es lo que me están pidiendo. Y el tiempo inicial del colectivo, como no me lo informaron, vale 0. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Más no puedo hacer en la ecuación del colectivo tampoco, por el simple hecho de que esto no tiene incógnita y esto sí. Y acuérdense que no puedo sumar cosas que tienen incógnita con las que no lo tienen. Por lo tanto, esto termina acá. Bueno, si se fijan, como siempre pasaba en los otros problemas de MRV, tengo dos ecuaciones. Las dos ecuaciones tienen las mismas incógnitas, XF y TF. Por lo tanto, llegó el paso donde tengo que hacer el método para poder resolverlo de igualación. ¿Sí? Hago un método de igualación para poder resolver. ¿Qué era el método de igualación? Decir, ¿es verdad que esta XF es exactamente la misma que esta? Y es el punto de encuentro, es donde se van a encontrar tanto el bondi como el auto. Por lo tanto, sí, es lo mismo, es el punto de encuentro, es lo mismo para uno que para otro. Perfecto. Y como esto es una igualdad, quiere decir que si esto es igual a esto, yo podría agarrar todo esto, que está igualado a XF, y meterlo acá adentro. Porque es lo mismo, ¿sí? Entonces me quedaría una ecuación de este tipo. 65 kilómetros por hora por TF tiene que ser igual a 200 metros más 20 kilómetros por hora TF. Y lo que logré haciendo el método de igualación es que al fin y al cabo me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. Y eso lo podemos resolver fácilmente. Es matemática de primer año, básicamente.
¿Cómo se resolvía eso? Bueno, agarraba lo que tenía TF y lo juntaba todo de un lado, y lo que no tiene, como en 200, lo dejo del otro. Así que me voy a pasar este 20 TF que está acá para el otro lado, restando, porque como está sumando, me quedaría algo así. 65 kilómetros por hora multiplicado por TF menos 20 kilómetros por hora multiplicado por TF es igual a 200 metros. ¿Sí? Bueno, 65 menos 20, ¿cuánto da? 45. Le aviso que Camila Mancuso no asiste a la clase porque no tiene internet. Dale, gracias, Gonzalo. 45, decíamos. 45 kilómetros por hora. TF tiene que ser igual a 200 metros. ¿Y cómo sigue esta historia? ¿Qué debería hacer ahora? Pasar el de 45 kilómetros por hora. Claro, como yo quiero saber cuánto vale TF y el 45 lo está multiplicando, debería pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar que TF es igual a 200 metros dividido 45 kilómetros por hora. Bien, acá llegué a un problema. El problema es que la unidad de arriba está en metros y la unidad de abajo está en kilómetros. Y acuérdense que yo tengo que escribir todo en las mismas unidades. Por lo tanto, lo que voy a hacer, lo más fácil sería pasar el de arriba a kilómetros. Pero como la respuesta que les di en la hoja, en el texto, perdón, está en segundos, voy a pasar el de abajo a metros por segundo. Y de paso practicamos eso. Voy a hacerlo acá como un cálculo auxiliar, ¿sí? Cálculo auxiliar. ¿Cómo era pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Multiplicamos por 1000 y dividirlo por 3600. Exacto, multiplicábamos por 1000 y dividíamos por 3600. ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría que agarrar mi calculadora y hacer 45 por 1000, que va a ser 45.000. Bueno, si la calculadora hoy decide andar. Da 12,5. Gracias. Se prendió cuando la apoyé. Da 12,5, ¿sí? Si yo paso esto a metros por segundo, tendría que ser 45 por 1000 dividido 3600. Y da 12,5. Por lo tanto, tengo que TF va a ser igual a 200 metros dividido 12,5 metros por segundos. Pasado, ya lo pasé, ¿sí? Ojo, estas unidades son distintas que estas. Lo bueno es que como tengo metros en la parte de arriba y metros en la parte de abajo, puedo tacharlos, porque se repiten. ¿Sí? Y si hago 200 dividido 12,5 da 19. 16. ¿16? Sí, Bueno, puede ser que le haya pifiado a la respuesta entonces. TF es igual a 16. 16 segundos, ¿no? Porque es lo único que sobrevivió en la ecuación. ¿Sí? Bueno, como verán es un poco más fácil porque las ecuaciones son más sencillas. Pero el problema, en realidad solo me pedía cuál era el tiempo que tardaba en encontrarlo. Por lo tanto, 200 metros son alrededor de 2 cuadras. O sea que un auto que está manejando a 65 kilómetros por hora y un colectivo que está a 20, separados por 2 cuadras, tardan 16 segundos, que es bastante tiempo, aunque les parezca poco, en encontrarse. Lo que quiero que hagamos, aunque el problema no lo pide, es buscar cuál es la posición que recorre cada uno, la distancia que recorre cada uno. Y eso es muy fácil porque las ecuaciones de distancia están justo en este punto, donde empiezo a hacer el método de igualación. Y si se fijan, yo ya tengo despejado acá, XF es igual a 65 kilómetros por hora por TF, pero ahora ya sé cuánto vale TF. Así que tendría que meter este 16 ahí adentro, multiplicarlo y listo. ¿Sí? Así que le voy a hacer ahí un rinconcito. Vamos a hacerlo acá de costado. Lo que estoy diciendo es que, usando esta ecuación, que es más fácil que la otra, XF
si yo quisiera averiguar la distancia que recorre, es 65 kilómetros por hora por TF, ¿sí? Bueno, lo voy a anotar así lo tienen claro. Pero dijimos que TF valía 16 segundos. Por lo tanto, XF va a ser igual a 65 kilómetros por hora por 16 segundos. Ahora, el problema que tengo, obvio, es que esto está en horas y esto está en segundos. Así que tendría que pasar los 65 kilómetros por hora a metros por segundo. 18,5. Está bien. Entonces, otra vez, 65 multiplicado por 1000 dividido 3600 y así lo paso a metros por segundo. Acá me están cantando que da 18,5. Por lo tanto, XF va a ser igual a 18,5 metros por segundo, porque pasé de unidades, multiplicado por 16 segundos. Bueno, ahora sí, segundos arriba, segundos abajo se tachan. Me quedaría multiplicar 18,5 por 16 y obtengo que la distancia recorrida por el auto va a ser de 296 metros. Esto es la distancia, ¿sí? Distancia que recorre el auto. Pero no es igual a la distancia que recorre el colectivo, ni de casualidad, porque si se fijan, el auto para llegar de acá hasta el punto rojo tuvo que hacer todo esto, los 200 metros que los separaban, más 96 metros que hay del colectivo hasta el punto del encuentro. Por lo tanto, la distancia que recorrió el colectivo, ¿de cuánto es? 96, claro, el colectivo solamente tuvo que hacer esto. O sea, 296 menos los 200 metros estos. Así que XF va a ser igual a 96 metros para el colectivo, ¿sí? Esto es el colectivo. ¿Está? Y ahí termina entonces el problema. Tanto para quienes están acá en el aula como para los que están en sus casas, fíjense que... Sí. ¿Cuánto segundo, eh? Sí. Ah, listo. Después te aprovecho de decirlo. Dale. Decía que tanto para los que están en sus casas como para quienes están acá, vean que la forma de resolver un problema de encuentro o persecución de MRU es lo mismo que MRV, lo único que hice fue utilizar la ecuación correspondiente a MRU, ¿sí? Pero es, anoto los datos, me fijo si es MRU o MRV, escribo las ecuaciones, reemplazo los datos, método de igualación, saco TF. Y después reemplazo en estas ecuaciones para poder sacar cuánto vale la posición final. Así que bueno, nos quedan así como 5 minutitos. Si alguien en sus casas tiene alguna duda, todavía está copiado en el pizarrón el ejercicio. Si alguien de acá tiene alguna duda, también me puede preguntar. Así ya con esto terminamos por hoy. Quedan pendientes los otros ejercicios. Me gustaría que los hagan y si los pueden entregar mejor, los 3 ejercicios que quedan, ¿sí? Porque me quiero asegurar que se entienda bien este tema, pues es un tema que en las evaluaciones nunca suelen contestar y es bastante flojo eso, porque después tienen que remar más en el segundo examen para tener una mejor nota. Así que, nada, si tienen dudas, en casa me dicen, si no, pueden desconectarse. Y acá no se pueden desconectar, pero si tienen dudas me dicen igual. Bueno, parece que no hay duda. Pues, mejor. Bueno, voy a cortar la grabación entonces.